Acá estamos, amigos, gracias por seguir con nosotros. Se encuentra desde acá mismo en Estados Unidos, en otro estado, Yader Morazán, trabajó por un tiempo en el Poder Judicial, es decir, es abogado, sabe más o menos cómo se maneja el tema de las causas judiciales, las órdenes de detención, el Código Penal y demás. Y lo invitamos a que nos acompañara en esta parte del programa porque se puso a curiosear qué tanto de la nota de prensa de la Guardia Orteguista estaba correcta y tiene varios elementos. Yo les decía algunas cosas ayer, pues, pero yo dentro de mi conocimiento básico de derecho, no soy abogado, pero uno aprende en estas cosas y la lógica misma te dice que hay cosas que no calzan. Pero ahí está Yader con nosotros, le agradecemos que nos acompañe en esta edición y le damos la bienvenida. Buenas tardes, Luis, mucho gusto y gracias por invitarme a tu espacio. Gracias por acompañarnos, Yader, un placer para nosotros compartir este cafecito con vos. Contanos de todo lo que dice esa nota de prensa de la Guardia Orteguista, ¿qué parte es la que tiene algún tipo de sentido y lógica o ninguna de las letras, los párrafos y el conjunto de la nota tiene algún sentido? Bueno, ayer amanecimos con la noticia de una nueva masacre que se viene realizando ya como una nueva fase de la represión, que son las ejecuciones selectivas. Cuando me desperté, miré la noticia en todo Nicaragua, la convulsión, y leí la nota de prensa. Con solo leer la nota de prensa, pues te das cuenta que hay una confesión por parte de nuestro órgano represor, que tiene grandes contradicciones y que incluso hace confesiones que son ilegales. Por ejemplo, ellos aseguran que hicieron ese allanamiento sin orden judicial únicamente con una orden de captura por un lado. Por otro lado, la hicieron a las 5:20 de la mañana para hacerlo entre las 6 de la mañana y las 6 de la tarde. Entonces, ante ciertas inconsistencias que eran más que evidentes... Yader, perdón, te quiero interrumpir porque quiero que la gente quede bien claro y que no los agarren movidos de ahora en adelante. ¿A partir de qué hora se puede hacer o se puede llevar adelante una orden de captura y un allanamiento? De las 6 de la mañana a las 6 de la tarde, eso establece la ley. Y las órdenes de captura no te autorizan para que irrumpas el domicilio, porque acuérdate que también la violación del domicilio, el domicilio es otro derecho que está protegido por la Constitución política. Entonces, con solo la lectura me levantó sospechas y me fui a indagar cada uno de estos jóvenes en el sistema de gestión que le llaman Sistema Nicaragua, para revisar si evidentemente tenían antecedentes penales. Lo que me encontré únicamente, no había, ni siquiera en el contexto de abril, que hubiera una causa presentada en la ciudad de León como que fueran delincuentes o como que hubiesen cometido algún delito. Al contrario, encontré, por ejemplo, que en el 2016... Déjame, Yader, ir solamente para que vayámosla desmenuzando, como se dice, para que nuestros amigos vean que hay todo un argumento que vota. Hombre, qué barbaridad, no tienen ni el más mínimo respeto por sí mismos. Ya, o sea, hay un descaro completo en relación a los argumentos que plantean para llevar adelante situaciones de asesinato, de persecución, de secuestro, como lo que ocurrió, dice, miércoles 17 de julio a las 5:20 de la mañana, o sea, fuera del rango de horas que nos acabas de decir, debe realizarse una orden de captura o un allanamiento. Dice, en el reparto Guadalupe, y no es el reparto, es el barrio Guadalupe. ¿Por qué lo cambian? Es el barrio Guadalupe de León, por favor. Dice, del bar Las Graditas, 25 varas al este, municipio de León. Patrulla policial con orden judicial de captura realizó allanamiento en la vivienda de Brian Geraldine Murillo López, de 24 años, prófugo por los delitos de peligrosidad, robo con intimidación, entre paréntesis, asalto a mano armada y robo con violencia en perjuicio de 2 ciudadanos de iniciales MJTB y BMAR. Yader, este primer párrafo señala que Brian, la víctima mortal del ataque en la casa del barrio Guadalupe, estaba supuestamente con algunas cuentas pendientes con la justicia. No, la verdad, en el sistema no aparece ninguna causa que se haya presentado, incluso desde abril para esta fecha,
en su contra, y menos que haya una orden de captura. Acordémonos que las órdenes de captura solamente nacen de un expediente que está presentado ante el juez. Y otra cosa interesante, que ellos dijeron que las diligencias por el robo las van a remitir al juez para su enjuiciamiento. Es decir, ellos están admitiendo en el mismo documento de que no hay una remisión de esas diligencias de investigación previas que dicen que ya existía. Por consiguiente, al no haberla, con solo la lectura del papel, no hay una tal orden de captura y menos una orden de allanamiento. Veamos lo que te tiró, como decimos popularmente, la computadora cuando pusiste el nombre de Brian buscando algún tipo de antecedente. Pongámoslo ahí, por favor, muchachos, para que tengamos espacio. Efectivamente, hay una situación que se dio de Brian en el año 2016, pero no tiene que ver nada con robo con intimidación, ni robo a mano armada. Esta es la que está ahí. Se trata de una causa por posesión de estupefacientes en una causa menor y que fue abandonada después por la Fiscalía de la República, Yader. Efectivamente, esa causa se cerró en agosto de 2017. Es decir, no puede tener ninguna conexión con los hechos recientes. Y también me di a la tarea de revisar a las otras dos personas. Uno de ellos ni siquiera presenta. Esta es la de Kenner Murillo, el hermano de Brian. No registra ningún delito ni orden de captura, como afirma la Guardia Orteguista. No hay nada. Y el siguiente, para que una vez le demos ya, este es el de Feliciano Cortés. Así es. En esa solamente se ven 3 causas, pero son una misma causa en materia laboral, donde él hace una reclamación como trabajador que no le pagó una empresa sus prestaciones laborales. Increíble. Los tres, de los tres, ninguno, ¿verdad? Tiene una causa pendiente por robo, por intimidación, por violencia y demás. Pero en el segundo párrafo, Yader dice lo siguiente: el delincuente Brian Geraldín Murillo, en compañía de los sujetos Javier Feliciano Cortés y Kenner Javier Murillo, al percatarse de la presencia policial, se armaron de machetes y se abalanzaron contra los integrantes de la patrulla, resultando lesionado en el antebrazo izquierdo el teniente Álvaro José Pichardo Salazar. La ley dice que nosotros, el Código Penal, la Constitución, dice que el principio de inocencia, el que mencionó Bayardo Arce, para llorar por los magnisquiados o por los nicateados, Nicaat y ley Magniskit, dice, no les dieron el derecho a defenderse. Aquí la policía tilda a los 3 de delincuentes, llevándose por delante lo que establece la Constitución y las leyes. Bueno, ha quedado claro que lo que tenemos aquí son ejecuciones que en la forma en cómo se están realizando obedecen a patrones, es decir, son sistemáticas, van dirigidos a grupos determinados. Nosotros hemos visto, por ejemplo, bajo este nuevo contexto, donde en el norte han dado muerte a muchos campesinos, no hemos visto de que eso se haya reproducido en otro tipo de contexto, más que los autoconvocados que anduvieron protestando en una marcha. Sí. Aparte de eso, una cosa que quiero dejar claro, ellos pudieron haber sido delincuentes incluso. Ellos tienen derecho y son sujetos de derecho. En Nicaragua no existe la pena de muerte, es decir, la policía no puede realizar ejecuciones extrajudiciales a conveniencia. Y cuando se trata de una fuerza armada que tiene un adiestramiento militar con mucha preparación para repeler este tipo de situaciones, no puede justificarse la legítima defensa, porque si nosotros vemos, por ejemplo, el contexto en que se dieron los hechos, ellos llegaron de noche, es decir, te agarran, como decimos, dormido, en un estado aturdido, donde el policía lleva cierta ventaja. Acuérdate que la policía, cuando no conoce un lugar, lo mínimo que anda es un foco y una arma. Entonces, nosotros vemos que hay más de un disparo a las personas, vemos que hay una gran cantidad de disparos en la casa de habitación de esta persona, lo que te quiere decir que no hay una legítima defensa, ni hay, ellos disparaban a todo movimiento. Otra cosa, eran disparos controlados. Nosotros vemos que ahí habían más de 3 niños, por ejemplo, habían 3 mujeres, había una señora de la tercera edad, y solamente los disparos fueron hacia los varones. Entonces eso te indica que realmente había un control del hecho.
Y otra cosa que quiero destacar también en este tipo de situación es que no solamente son responsables los policías que participan en estas agresiones, también son responsables aquel vecino que pasa los listados o que nosotros llamamos como el sapo o la oreja. Acordémonos que los delitos penales no solamente se cometen participando de manera directa, sino que habiendo participado de manera indirecta, también sos como cooperador necesario, por ejemplo. Es decir, no es necesario poner la bala que da la muerte a la persona, sino que también haber participado del plan global y haber tenido un interés en el resultado te hace igualmente responsable y las leyes los castiga con igual responsabilidades. Ahora, lo que estás hablando sobre la debida defensa es el argumento que le ponen ante el inminente peligro, dice, que están con los machetes supuestamente, ¿verdad? Entonces ellos van a resguardar sus vidas, o sea, o por lo menos ese es el argumento de lo se queda, que ellos van a resguardar su vida y que por tanto están en la disposición o tienen el derecho de desenfundar sus armas y activarlas, lo cual nos acabas de decir, teniendo adiestramiento, ¿verdad? La guardia, por muy inexperto que pueda ser un policía, porque han metido ahora hasta pandilleros a uniformarlos y ahora forman parte de la guardia orteguista, porque lo que necesitan son grupos para hacer sus operativos, pues por lo menos me dice alguien, hombre, en todo caso, dispararle a la pierna, pues, dispararle a la pierna para controlarlo. Vos le metés un balazo a alguien en la pierna, dice, y lo calmás, pero no fue lo que pasó, fue al cuerpo y fueron tendaladas de disparo, Yader. Sí, lo interesante es que la policía es confesa solo desde el documento, es decir, la policía no supo ni mentir, ni siquiera en el papel donde podían ponerle lo que ellos quisieran al papel. Otro dato importante es que la policía no puede autoexcluir un delito. La policía está en la obligación de que una vez haya una muerte, de hacer todas las diligencias investigativas, el Ministerio Público hacer una calificación legal provisional y pasar este expediente al juez, y es el juez a través de un juicio y de una evacuación de una gran cantidad de pruebas que puede establecer que estas personas no tienen responsabilidades. Es decir, ellos no se han preocupado siquiera por hacer una nota de prensa diciendo que van a hacer algo, aunque sea el parapeto, como el caso de las agüitas, por ejemplo. Creo que la policía ha caído en un total descaro, pero fíjate que esa conducta no solamente es desde abril, esa conducta la vienen ejerciendo durante muchos años. Yo todavía recuerdo que dentro del Poder Judicial había cierto resentimiento por parte de las autoridades que de manera interna, dentro de los despachos hablaban de la incomodidad que sentían por la imposición que hacía la policía. Incluso se abordaban en reuniones interinstitucionales dentro del sistema de justicia, donde directamente los magistrados reclamaban a los jefes departamentales de la policía de que eso que estaba haciendo, la forma como se imponía la policía no era algo correcto. Y dentro del Poder Judicial se abordaba como una problemática de agenda, que se subían esas quejas a los magistrados de la Suprema Corte que se codeaban con Daniel Ortega para ver si estas personas podían abordar ese problema, que era un problema de la institución. Me está escribiendo un amigo que te conoce, se llama Álvaro Cerros, me está escribiendo acá y me dice, hermano, las órdenes de allanamiento no se registran en el sistema de gestión. Nunca le van a aparecer en el sistema a menos que ya esté la acusación. O sea, la policía pudo solicitar el allanamiento y la orden de captura basado en diligencias de investigación. Bueno, no es la versión que da la policía, porque cuando se hacen esta solicitud, esta acusación, por ejemplo, y el juez emite una orden, te nace una causa. Es cierto que el sistema no te refleja los detalles, que cuándo te allanan, que dónde te allanan, que en contra de quién, pero aparece al menos el registro de la persona, como que existe una causa ahí y que existe algo, pues, aunque no te dé tal vez los detalles pormenorizados. Ahora, vamos a ir a la pausa. Yader, en la última parte del comunicado, además de calificarlos a los 3 de delincuentes sin que haya proceso ni nada de lo que hemos mencionado en la plática, dice que investigadores policiales y peritos de criminalística continúan las diligencias investigativas pertinentes a fin de remitir a los delincuentes ante las autoridades competentes para su enjuiciamiento. Que esto, además de eso, que en
en el informe o en esta nota infame, mentirosa, dice que ellos aceptan que mataron a alguien y por tanto esa aceptación tiene que ser investigada, porque aquí no es un asunto de que como soy delincuente, y es falso, porque ya se ha demostrado que no tenían antecedentes y nada que ver. O sea, aquí no es un asunto de que por ser delincuente estás bien muerto, independientemente de todo. Y la cosa se agrava cuando dice la señora, él era autoconvocado. Los vecinos dicen, él era autoconvocado. Y dice un vecino, la encabé. Escucha a uno de los que están metidos en el operativo, la encabé, jefe, mándeme refuerzos. O sea, estamos hablando de varios elementos, Yader, que distorsionan y que demuestran que la policía o la guardia lo único que está haciendo es destruyendo cada vez más el poco nombre y prestigio que tenía. Bueno, hemos visto que la policía realmente no llega con la intención de someter, no llega con la intención de reducir a la persona, es decir, llega con la intención de matar. Vemos que desde que abrieron la puerta, por ejemplo, ellos abrieron disparando y aún en la oscuridad a todo aquello que se movía, ellos le disparaban. Por eso vemos que la muerte han sido para 3 varones. Ellos tenían el control del hecho delictivo que se cometió ahí. Pero también esto no solamente hay que verlo como un asesinato aislado o un patrón, hay que verlo como delitos de lesa humanidad que no prescriben y que en cualquier momento pueden ser castigados. Sabemos que en este momento incluso no existe un poder judicial capaz de hacerle frente a estas cosas. Incluso durante el tiempo que yo estuve, a veces los jueces veían las inconsistencias, pero no tenían el valor ante tanto show mediático policial de contradecir esto. Ya sabían que al siguiente día no solamente iban a tener su despido, sino que hasta se les podía inventar acusaciones o cosas en su contra. Por eso es que miramos que en el Poder Judicial, cuando vos le presentas una queja a un juez, esas quejas duermen en el sueño de los justos y al momento en que vos como juez no le gustaste, entonces te las reviven y te sancionan. Por eso ya vemos el caso, creo que de Adela, por ejemplo, Cardosa, sí, si no mal recuerdo. Sí. A esta hora, antes de ir a la pausa, la Guardia Orteguista asedia el entierro de Brian Murillo López. Todavía se atreven, después de semejante descaro y de mentiras, no dejar que su familia, sus amigos y sus vecinos le den la sepultura con tranquilidad. Increíble lo que estamos viendo. Vamos a la pausa. Yader, cuando volvamos, se está convirtiendo ahora, yo lo he dicho acá, pero quiero escuchar tu punto de vista, se está convirtiendo en un patrón a seguir y cada vez más constante, ejecuciones extrajudiciales selectivas, exterminio de líderes en el norte, en el sur, en León, en Managua, en Masaya, en Jinotega. Vamos a la pausa y volvemos con Yader Morazán. Disfruta de Café con Vos. Si no existiera la imaginación, tampoco podríamos imaginarlo. Si no existiera un país que quisiera estar conectado, no existiría una empresa que viviera para estar conectada con vos. Vos nos haces mejor. Claro, 18 años. Les saluda Nicolás Aguado, de aquí de Aguado Immigration Firm. Nosotros somos abogados dedicados exclusivamente al área de inmigración. Es muy importante que al momento de hacer un proceso legal, usted busque una persona que esté calificada en el ámbito y que sea un abogado. Recuerde que no todo notario es abogado y es muy fácil sacar un notariado o es muy fácil caer dentro de una trampa de personas que no tienen escrúpulos. Nosotros aquí le podemos ayudar. Estamos ubicados en la ciudad de Coral Gables, en Miami. La dirección es 250 Catalonia Avenida, Suite 500. El número de la oficina es el 305-444-8886 y estamos en los medios sociales bajo Aguado Immigration Firm. Muchas gracias. Las mañanas son mejores cuando estoy pensando en vos. Cada día es diferente si puedo escuchar tu voz, pero no puede faltar ese ingrediente, porque es rico probarlo junto a vos. Un buen café, ay, es Café con Vos. Es Café con Vos.
Disfruta de Café con Vos. Entonces, todo eso, toda esa fractura, ese movimiento infantiloide, revolucionario, izquierdista, radical, la cubanización, el mantener la estructura militar de lo que era un movimiento político. Yo cuando vi que inmediatamente se mantuvieron los uniformes verde olivo, que aparecieron a florecer en las sombreras los símbolos de comandante de la revolución, etcétera, etcétera, esa frase pavorosa, Dirección Nacional ordene, que es lo mismo que decir el Duce siempre tiene razón, o Franco, 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 esa dimisión de la libertad y de la discrepancia, que es parte de la libertad, en una dirección iluminada, que tiene la propiedad de la nación, de la patria, de la historia y de la revolución. Yo le dije a Felipe, mira Felipe, a ti te han contado un cuento. Estamos ya en una situación que no se puede echar para atrás y esto hay que tratar de encauzarlo. Pero esto no es un movimiento democrático. Estos son leninistas que van a colocar a Nicaragua en una situación trágica porque están cubanizando. No, son el espejo de lo que para ellos es el gran líder Fidel Castro. Y por lo tanto van a cubanizar Nicaragua. Y eso va a fracturar estratégicamente el área y van a tener los americanos encima. Yo le dije a Daniel o Humberto cuando me marché de San José de Costa Rica, compañeros, estamos venciendo sin los norteamericanos, no contra los norteamericanos. No nos confundamos. A Somoza le secaron los suministros militares. Un barco israelí que venía hacia el puerto del Atlántico nicaragüense fue devuelto precisamente por presión norteamericana y en este caso por presión y por incidencia de lo que fue Felipe González y el movimiento socialista democrático internacional y fundamentalmente europeo. Pero si Estados Unidos hubieran apoyado militarmente a Somoza, Somoza hubiera vencido. Era una victoria sin futuro. Sorbito de la entrevista que hemos logrado con el eurodiputado, ex guerrillero sandinista, periodista Javier Nart. Recuerden, 19 de julio, 40 años de reflexión sobre lo que fue el derrocamiento de la dictadura de Somoza, el triunfo de la revolución sandinista, 8 de la mañana, hora de Nicaragua, 10 de la mañana, hora de Miami. No se la pierda, porque solamente es un sorbito de una amplia entrevista de un hombre que reflexiona y dice: no tengo nada de qué arrepentirme, porque hice lo correcto. Quienes traicionaron fueron ellos. Así que no se la pierda, porque va a estar más que interesante. Yader, te invito a que estés pendiente de esta entrevista, porque seguramente vos también vas a querer ver las apreciaciones y declaraciones del eurodiputado Javier Nart. Me dice alguien por acá, me dice el mismo amigo: violación al principio de la legalidad estatal. Ningún funcionario público tiene más funciones que las que le confiere la ley. La policía no tiene función jurisdiccional de juzgar y definir una legítima defensa. Una nota de prensa no equivale a una sentencia firme. Yader. Así es, la verdad, la actuación policial, y no solamente de ellos como funcionarios, sino de cualquier autoridad, está regida por el principio de legalidad. Es decir, la misma ley te dice cómo debes de actuar ante los derechos de otro ciudadano. En el caso de la policía, por ejemplo, cuando irrumpís, debe de haber un objetivo que sea un objetivo legal. Incluso los métodos y los medios empleados deben de estar determinados por la ley. Acordate que la policía tiene protocolos de actuación, la policía tiene su propia ley y te dice que de manera necesaria el último recurso podría ser la privación de la libertad o utilizar tu arma reglamentaria. Ellos tienen que ir agotando de manera progresiva el uso de la fuerza. Incluso debe de ser proporcional al medio. Por ejemplo, en este caso, policías que eran más de 10 con adiestramiento militar, no es proporcional a 3 personas que se encontraban dormidas, que se encontraban desconcertadas en la oscuridad, no es proporcional en el medio que se empleó para defenderse, según lo que dice la policía. Yader, te preguntaba antes de ir a la pausa y para ir concluyendo, quería conocer tu visión sobre lo que está ocurriendo en Nicaragua. Lo que pasa con Brian, lo que pasa con su tío y con su hermano es un patrón que parece obedeciendo a una orden de exterminio de gente que estuvo en las manifestaciones, que estuvo en los tranques, que lideró la insurrección cívica. ¿En qué país estamos cayendo con este tipo de acciones? Bueno, realmente no solo desde abril estamos en un estado policíaco.
donde la policía tiene luz verde para matar y para privar del derecho a cualquier ciudadano. Pero yo creo que esto no nos debe servir para desmotivarnos, al contrario, debe de servirnos para indignarnos más y seguir documentando, porque la justicia va a llegar, aunque sea en otro segundo escenario. Sabemos que ahorita esta fase de la represión son las ejecuciones selectivas, no debemos de exponernos de manera física, pero sí podemos seguir trabajando desde la clandestinidad en las calles. La justicia va a llegar, la justicia transicional incluso le va a otorgar a ciertas personas algunas especies de beneficios para que puedan decir cómo estaban organizadas, cómo se daban las órdenes, cómo eran las líneas de mando, pero nada de esto va a quedar en la impunidad. Desgraciadamente nosotros tenemos, bueno, por parte de ellos tienen delitos que los vamos contando y tienen el tiempo contado, y nosotros tenemos esperanza. Una cosa más, ¿qué correspondería en derecho en el caso de Brian? En derecho, ¿cuál sería el procedimiento correcto para que los que están en las filas de la Guardia Orteguista, los que defienden esto, se den cuenta de que hay un procedimiento a cumplir y que ha sido absolutamente ignorado? Bueno, debería de haber una investigación a profundidad en cómo se desarrollaron los hechos. Debería de esa investigación pasar al Ministerio Público para que elabore una acusación y posteriormente presentado ante un juez, y que sea un juez a través de un proceso que determine el grado de responsabilidad que tienen cada una de las personas que estuvieron ahí. Sin embargo, no tenemos ninguna de estas tres instituciones en este momento, y a mi consideración creo que para ir a hacer el parapeto de justicia es mejor esperar un escenario futuro. Yader Morazán, te agradezco la entrevista. Espero que la población que está en Nicaragua, la que está aquí en Estados Unidos, que está dando seguimiento a esta triste situación de ejecuciones, de farsas, de mentiras de la Guardia Orteguista para justificar asesinatos o ejecuciones o selectivas, pues hayan quedado claros de cómo actúan de una manera inescrupulosa realmente. Te dejo unos segundos para despedirte de la audiencia. Bueno, decirle a la población que no perdamos las esperanzas, que sigamos documentando, que si tenemos un vecino que sabemos que está involucrado en cualquier acto que consideremos ilegal, que tomemos nota, aunque sea en la clandestinidad, que tomemos fotos, que tomemos videos, que aunque el día de hoy no los podamos compartir, porque pueda salir desde el ángulo de nuestras casas, el día de mañana nosotros vamos a necesitar de toda la colaboración de la población para poder lograr el esclarecimiento de la verdad, hacer justicia, y que la participación ciudadana va a ser muy importante en este proceso futuro. Morazán, y definitivamente que el recopilar evidencias es mucho más que importante, o es mucho más importante, porque imagínense ustedes ya el vecino que dijo que se había cometido un encabe y que mande más patrullas, ya lo tienen identificado, lo se queda, ya saben quién es, y por eso es que también hay mucha gente que tiene miedo, pero decía Monseñor Álvarez, el miedo paraliza y el pueblo perdió el miedo. Así que apropiémonos de eso, porque es la verdad. Quiero ir cerrando, disculpar o pedir disculpas porque Irlanda no estuvo a tiempo, el tráfico no le permitió, me estaban enviando mensajes por acá y me dice que no le dio el tiempo de llegar. Nosotros esperábamos tenerla por acá, pero vamos a tener el chance seguramente de conversar con ella en otra ocasión aquí o vía electrónica. Hay que cerrar las puertas, darle la espalda a esta chanfaina que se va a dar 19 de julio. Si usted quiere darse cuenta de lo antes, los después, los contrastes, lo que quería hacer versus lo que fue, 8 de la mañana, hora de Nicaragua, 10 de la mañana, hora de Miami, Javier Nart, el eurodiputado, que fue guerrillero sandinista, que fue periodista, corresponsal de guerra, que recibió en Nicaragua, estuvo en diferentes países combatiendo, pero en Nicaragua fue el único país donde lo hirieron en la cabeza. Llegó a Managua, vio a Miguel y a Lucía en las cárceles, sacó su teléfono cuando era cuestionado por alguien y le dijo, ¿sabe qué? Yo me jugué la vida. Y mostrando la foto donde está herido en el 79, en junio del 79, yo me jugué la vida por la libertad de Nicaragua, no para que mis amigos se quedaran en el poder. Eso es parte de la entrevista que usted va a ver mañana, 19 de julio. Por favor,
Dese el espacio, compártala. Cuando la miren en el YouTube, compártala para que más gente oiga y esté pendiente y esté clara también de la farsa que se montó en nombre de una revolución. Quítate vos para ponerme yo. No queremos burgueses, pero me volví burgués. Eso es lo que pasó, lamentablemente. Les recuerdo que los muertos, los heridos, los desaparecidos, los secuestrados políticos, que ya están alrededor de 100 en Nicaragua, los que estamos en el exilio, nuestras familias y la mayoría del país, va a seguir pidiendo verdad, justicia, libertad y democracia. Cambio, cambio y cambio. Manténgase firme y digno y recuerde, no hay mañana sin café. ¿Estás listo? Entonces, disfruta de Café con Vos. Es un rico sorbo en el que podemos hablar de cómo anda el país y el mundo. Temas sociales, ambientales, económicos, políticos, de derechos humanos, de familia y más. Abordados de manera profesional, amena y sin tapujos. ¿Estás listo? Disfruta de Café con Vos. En una barrica de Ginote pensándose, todo el pueblo ve nacer. En cuna de latas auxilian manos obreras, madre humilde, madre tierra. En una barricada trincherados de la guerra se oye el llanto de una niña y la ropan con la bandera. Madre patria, madre guerrillera. En esta barricada ahora izamos la esperanza. Los ojitos de una niña nos alumbran al mañana. Libertad, cuando crezcas, libertad. En tu sonrisa, libertad. Todos los muertos que no pudieron matar. Oscuros quise hacer una canción, versos funestos me salían de estupor. Solo era tiempo de encontrar inspiración que me diera una alegría y sonreír.